Y en realidad de la noche, Javier, yo diría que de madrugada, porque esto sigue todavía, recordemos que esto inició poco después de las 10 de la mañana, Javier, y Sí. estamos recién en el punto número 10 del orden de entidades que se están tratando, porque decidieron al comienzo de la sesión cada ente tratarlo de forma individual, pero sí lo que también decidieron antes de tomar esa determinación es de que van a aprobar en general el presupuesto de la bicameral y de ahí en adelante van a realizar ciertas modificaciones. Es decir, lo que aprobó la bicameral queda tal cual, eso lo aprueba la Cámara de Diputados, pero finalmente lo que van a hacer ellos es realizar las modificaciones por ente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más reducciones y reprogramaciones presupuestarias. Por ejemplo, de la Cámara de Senadores y Diputados aprobaron el presupuesto elaborado por la bicameral, como así también de la Presidencia, de la Vicepresidencia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa. Finalmente, cuando se llega al punto del Ministerio de Hacienda, el diputado Carlos Portillo propuso realizar un recorte presupuestario de unos 2.500 millones y destinar ese dinero a lo que sería la Dirección de Defensa, a la Dirección de Protección Animal, un ente creado hace pocos meses nada más, pero que no contaba con un presupuesto. Así que eso fue aprobado aquí en la Cámara de Diputados a pedido del diputado Carlos Portillo. Después también se aprobó una reprogramación de 13.000 millones de guaraníes. Esto siempre hablando dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y esto fue propuesto por la diputada Celeste Amarilla. Y decía que se contaba con un presupuesto muy grande dentro de Hacienda para lo que es limpieza y mantenimiento y pidió recortar ese presupuesto y redireccionarlo dentro de Hacienda a otro lugar en donde más se pueda necesitar. Es decir, el único que hasta ahora está recibiendo un recorte es el Ministerio de Hacienda, con unos 2.500 de recorte y 13.000 millones de guaraníes que van a ser reprogramados. Otro ente que no quiero dejar de mencionar, Javier, que recibió un recorte presupuestario es el Parla Sur, debido a que se plantearon varias cosas. Decían que recibía un presupuesto muy importante para lo que en realidad hace. Katia González proponía hacer un recorte de 19.000 millones, sin embargo, Bachi Núñez, el diputado Basilio Núñez, presentó otro proyecto para disminuirlo en 4.695 y finalmente eso fue aprobado aquí por la Cámara de Diputados. Cuando llegaron a lo que sería el presupuesto de educación, empezó el debate, muchos diputados se anotaron en la lista de oradores y como esto resultó ser bastante largo, propusieron llevarlo al último punto del orden, de este orden de entes que están siendo tratados así de manera individual. Es decir, del puesto número 9, el tratamiento del Ministerio de Educación pasó al punto 102 de este orden que se está tratando. Así que tenemos para rato, Javier, porque estamos en el punto número 9 y en este momento están hablando del presupuesto del Ministerio de Salud, que aprobaron modificarlo, es decir, disminuir en ciertos puntos y direccionar este dinero a otros puntos, pero siempre dentro del ministerio. Vamos a escuchar en relación a este tema lo que está señalando el diputado Edgar Acosta. Bueno, si hay reprogramación, va otra cosa. Para el presidente acaba de decir que hay ampliación. Si hay ampliación, significa que no podemos cerrar el Ministerio de Salud porque necesitamos del colchón distribuir. Solamente esa aclaración, presidente. No se enojen, por favor. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Miguel del Puerto. Después le voy a dar uso de palabra a la vocera de la Comisión de Presupuesto. Tiene uso de palabra el diputado Miguel del Puerto. Gracias, presidente. Las propuestas que hemos hecho tienen fuente de financiamiento, presidente y estimados colegas. Lo de la construcción de hospitales son reprogramaciones y las reivindicaciones del Hospital Nacional y del Hospital de Trauma es de fuente, no sé si el diputado Raúl Latorre, disculpe que lo mencione, me puede... Quiero cederle uso de palabra, si se puede, presidente, al diputado Latorre.
Bueno, así se va dando el debate aquí en la Cámara de Diputados. De momento, algunos diputados y algunas diputadas se ponen eufóricos en ciertos puntos. Por ejemplo, Katia González objetó bastante en relación de la escasa disminución presupuestaria del Parlasur, porque ella era de la propuesta de disminuir ampliamente este rubro, el rubro que recibe Parlasur. En fin, una serie de discusiones ya se dieron aquí en el Pleno. Sin embargo, están debatiendo sobre varios puntos. Algunos dicen que quieren favorecer a ciertos sectores, discusiones normales que se siguen dando aquí en el Pleno. Lo cierto y lo concreto es que esto empezó a las 10 de la mañana, son las 7:30 de la tarde, las 19:30, y estamos recién en el ente número 10 y faltan aún muchísimos, ya que son 102 entes que tienen que ser estudiados punto por punto. Ana, ¿me reiteras por favor lo del Ministerio de Educación? ¿Cómo finalmente queda eso del 16% que piden de reajuste y que forma parte de un compromiso y que se debe cumplir en cuarta etapa el año que viene? Sí, y justamente porque se estaba extendiendo de sobremanera el debate sobre ese punto, sobre el 16% que falta para que se pueda cumplir con el sector educación desde enero, es donde estaban haciendo los diputados varios recortes en otros entes. Sin embargo, empezó a darse una discusión un poco acalorada en ese sentido y finalmente uno de los diputados propuso, ya que esto va a ser extenso, decía, vamos a tratarlo como último punto, y es en ese momento en donde de ser el punto número 9 pasa al punto 102, es decir, no se decidió nada al respecto y finalmente hay que esperar a que se culmine la decisión de todos los otros ministerios y secretarías para finalmente escuchar cómo van a tratar lo relacionado al Ministerio de Educación. Independientemente de eso, hay varios docentes aquí afuera aguardando a ver qué finalmente va a pasar, si se va a tener ese aumento presupuestario desde enero o va a ser finalmente desde julio, que es lo que propuso Hacienda. Así que seguimos aquí esperando a que se avance porque en pocas palabras, Javier, lo que ocurre es, se empieza el debate con un ministerio, por ejemplo, empiezan por decirte, el Ministerio de Salud, deciden que aprobar y que no aprobar. Y se genera una serie de debates, pero finalmente se vuelve al punto inicial. Así que se pierde mucho tiempo debatiendo en ciertos puntos en donde finalmente se quedan con lo que se inició. Así que esto va a ser para rato, Javier. Lo del 16% relacionado a los funcionarios de educación quedó de momento en último punto y se va a seguir dialogando al respecto porque casi la mayoría de los diputados opinaban en relación a este punto y los que hablaron, los que pudieron hablar por lo menos antes que se proponga llevar a último punto, estaban a favor de que se ceda al sector educación este 16%, que recordemos que no es solamente para docentes, sino también para todos los funcionarios del Ministerio de Educación.